Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir aquí. Ya nos vemos aquí con algunas personas que sí reconozco la cara de los que ya he visto y mira también en otros clubes que hemos estado aquí. Hoy la novela de la que vamos a hablar es Doctor Zhivago de Boris Pasternak, una obra importante, muy importante para la literatura rusa, también para la literatura mundial, y mundial, bueno, más bien occidental, ¿no? Como siempre lo decimos. No sé hasta qué punto están leyendo a Pasternak en China, pero igual sí, también, no lo sé, o India, es posible, porque por ejemplo la cultura japonesa sí lee bastante a los rusos. Sí, yo recuerdo Yasna Paliana, los japoneses, todos los años, un montón de grupos a Yasna Paliana, a la hacienda donde nació y vivió la mayor parte de su vida León Tolstoy. Y hay un culto a León Tolstoy en Yasna Paliana, por ejemplo. Bien, vamos a empezar como en la otra vez, vamos a empezar hablando sobre Boris Pasternak, sobre su vida, un poco la biografía, y luego hablará Elmira, luego hablaré yo un poco de lo que es la obra, analizando un poco la obra, viendo la obra, y luego dejamos media hora de charla. A ver, o más, si queréis. Más, lo que nos dé el tiempo, lo que queramos. Sí. Yo como siempre estoy un poco nerviosa, si me vais a permitir tener mi guión adelante, ¿vale? Bueno, pues algunos creen que la historia se estudia mejor con las obras, a través de las obras talentosas y brillantes, no de la televisión ni internet, sino a través de la literatura. Y yo realmente estoy de acuerdo con esto, y porque es un testimonio, a mi parecer es un testimonio imparcial. Ya en el primer encuentro hablando del Bulgakov, dije que no soy una crítica literaria ni filóloga, sino una simple amante de literatura como vosotros. Y para mí, desde este punto de vista, Doctor Zhivago es esa obra a través de la cual se puede ver las realidades de la historia y, en este caso, de la revolución y la guerra civil en Rusia. E incluso a lo mejor es posible comprender algunas cosas de realidad de hoy. Y después de eso, entiendo que es el conocimiento que ayuda a superar las diferencias entre todos. Bueno, con este prólogo también, empezando a hablar de Boris Pasternak, de su novela, entonces debo confesaros que estoy enamorada de Yura Zhivago y de su creador, Boris Pasternak, porque para mí es una autobiografía de Boris, de autobiografía de él, de su alma. Y yo de verdad siempre he dicho a todo el mundo, si en vida conociera a Yura Zhivago, le daría mi corazón para siempre, porque para mí es una persona que merece la pena de enamorarse de él. Y por tanto mi relato sobre él va a ser a través de la prisma un poco de la comprensión, empatía, pero sin embargo, si mi opinión subjetiva va a superar una objetividad, aquí tenemos a Nina, que es filóloga y desde su punto de científico me va a poner en mi sitio, ¿no? La ciencia. Bueno, no muy exacto. Boris Pasternak nació el día 29 de enero de 1890, según el calendario antiguo de Rusia, porque el calendario antiguo de Rusia está un poco retrasado, ¿no? Y coincidiendo con la fecha de fallecimiento de Alexander Sergeyevich Pushkin, si conocéis al poeta Pushkin, ¿no? En una familia muy, muy talentosa, porque era el hijo de un pintor, Leonid Pasternak, y la pianista Rosalia Kaufman. Y Boris se educó en un entorno muy, muy creativo. La familia Pasternak era amiga de León Tolstoy, de pintores Isaac Levitan, Vasily Polenov, de los compositores Sergei Rachmaninov y Alexander Scriabin, del poeta austriaco Rainer Maria Rilke, entre otros, más o menos más conocidos los he dicho. Y por supuesto, Boris al principio intentó imitar a sus padres, dibujaba bien, estudiaba en el conservatorio, también bien, soñaba ser compositor, incluso compuso 2 sonatas para piano.
y en esto fue muy apoyado por el compositor Scriabin. Pero a pesar de las grandes, digamos, dotes que tenía para la música, que tenía la ausencia del oído absoluto, y decidió renunciar a su sueño, y Scriabin intentó persuadirlo y quería hacerle ver que Tchaikovsky tampoco tenía un oído absoluto, y era un Tchaikovsky. Entonces, pero lo que realmente a Pasternak le describía, porque él quería ser the best en todos, ser el mejor de todos, y si veía alguna limitación, como digamos, no tiraba por ahí, ¿no? Porque veía a lo mejor que no podría llegar a ser el mejor, ¿no? Bueno, lo que yo opino, te digo, de mi opinión. Buscando la perfección, siempre. Sí, buscaba siempre perfección. Otra anécdota de su infancia: en un día de verano cayó del caballo porque su padre estaba pintando el paisaje, pero una recuperación inadecuada pues le dejó cojo, pero él lo escondía toda su vida. Pero sobre todo esto luego, digamos, le liberó del servicio militar, y luego como vamos a verlo. Boris tenía 15 años cuando empezó la primera revolución de 1905. La primera revolución en Rusia era 1905. Y al igual que los personajes de Lara y Pavel Antipov, él también cayó bajo los latigos de los cosacos cuando se topó con una multitud de manifestantes en las calles centrales de Moscú. A la escuela ingresó en el segundo intento porque no había plazas para los niños judíos, era de familia judía. Pasternak se graduó con la medalla de oro, con las calificaciones más altas, excepto la asignación de la religión cristiana ortodoxa, porque él estaba exento por su origen otra vez judío. Con el tiempo se volvió creyente cristiano ortodoxo, sin llegar ni ser ni bautizado ni tampoco practicar el culto. Al acabar sus estudios ingresó a la Facultad del Derecho de la Universidad de Moscú, y luego se interesó por la filosofía. En 1912 fue a Marburg, a Alemania, hizo un curso de filosofía con el profesor neocantista Hermann Cohen. Cohen le prometió un futuro de la filosofía y le surgió que se quedara a estudiar en Alemania, pero destino le llevó al final por otro camino. Boris Pasternak se convirtió en poeta, escritor, y fue la literatura realmente que le valió el premio Nobel en 1958 y que a la postre le costó su vida, ¿no? La vida. Fue en Marburg realmente el punto de inflexión en la vida de Boris Pasternak. Ahí él, siendo joven, propuso matrimonio a su primer amor, que llevaba detrás de ella muchos años, pero ella le rechazó. Y pues ahí fue en el Marburg donde él vagó por las calles borracho de desesperación y de olor a las lilas. No sé si conoces a lilas, aquí más a azar, ¿no? A lilas. Y ahí se arrojó al último vagón del tren en que partía su amor. Con el dinero que tenía pagó solamente para llegar a Berlín, no tenía más. Y ahí donde pasó una noche llorando en un hotel barato, total destrozado de todo, ¿no? De este rechazo. Y lo que pasa es que él descubrió un método literario ya muy probado, que a la mujer que no estaba a su alcance y no le correspondía, pues podía tenerla escribiendo sobre ella, ¿no? Y describiéndola. Y Boris escribió desde Marburg: Dios mío, qué éxito he tenido este viaje a Marburg, pero lo dejo todo, excepto el arte y nada más. Y trajo ya consigo un cuaderno de poemas. Ya en este momento sabía qué iba a hacer de su vida, ya se había marcado, sabía ya qué iba a hacer. En todo quiero llegar a la esencia misma, escribe Pasternak en uno de sus poemas. Este puede considerarse con razón el crédito literario del poeta. Y por supuesto la formación del poeta, su capacidad de sentir el mundo que le rodea. Él estuvo servida por toda la experiencia de arte que ha tenido,
por la música, por la filosofía, pero él descubre que la palabra también es un instrumento que puede ser musical, pictórico, ¿no? Y filosófico. Y las primeras poemas ya no tardan de salir. Las primeras poemas de Pasternak se publicaron en una revista. Entre otros jóvenes, ellos se juntaron y una tirada de 300 ejemplares. Eran unos poetas, unos escritores desconocidos. Un mes después, Boris se graduó de la universidad. El último trabajo fue sobre la filosofía teórica de Cohen. También los exámenes los aprobó de manera muy satisfactoria y era el excelente, digamos, estudiante, se mantuvo fiel a sí mismo, como siempre, ¿no? Y todos biógrafos notan su indiferencia ante este problema resuelto. Pasternak no se presentó para recoger su diploma. Ese diploma todavía sigue en el archivo de la Universidad de Moscú. Y porque no lo hizo parece por marcar algo, hacer algo ante sus padres, no sé lo hizo, pero no era suyo. Él lo hizo bien y dejó ahí. Y en esos años ya empezó a frecuentar en los círculos de escritores, poetas de Moscú y participó en movimientos artísticos como simbolistas, futuristas. En verano de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Él, gracias a la caída del caballo, estaba exento, se eximió del servicio militar. Él intentó porque él sentía que él soñaba participar en la guerra porque sentía como un desertor en aquel momento y intentó ingresar como voluntario, pero un amigo que vino del frente por un permiso le convenció para no alistarse. Le habló de la mediocridad del mando y de la falta total del entusiasmo patriótico en las tropas, como hemos visto en el libro, ¿no? En los libros de historia, el periodo de 1917 a 1921 en Rusia se combina en un solo proceso como una revolución y la guerra civil. Y parecería muy fácil, ¿no?, tener una sola posición frente a este proceso, como si acordáis del Bulgakov, ¿no? Él tuvo una posición muy clara, ¿no?, por todo lo que pasó. Pero mientras tanto con Pasternak pasó un poco distinto, ¿no? Como había varios procesos, no solamente era como aquí estamos acostumbrados, ¿no?, revolución y guerra civil, pues había más, digamos, procesos y era imposible tratarlos por igual. Una gran parte de la intelectualidad rusa recibió con entusiasmo la revolución del mes de febrero de 2019, porque aquí de 1917, que supuso el derrocamiento de la monarquía rusa y la creación del gobierno provisional, que estaba formado por muchos partidos, no solamente por los bolcheviques que se conoce aquí, ¿no? Eran muchos, los bolcheviques no era la única fuerza política en aquel momento. Reaccionó con dudas a los acontecimientos de la revolución bolchevique en octubre y con indignación al periodo del terror rojo. La leyenda de la guerra civil, la leyenda que tenemos, ¿no?, que lucharon los blancos contra los rojos, ¿no?, o los rojos contra los blancos, es decir, que algunos, digamos, partidarios de la libertad contra los partidarios de la esclavitud, ¿no?, independientemente de quién se ponía su nombre a sí mismo, ¿no?, que eran todos luchaban por libertad, ¿no? Pero había otros movimientos muy importantes en la guerra civil, y la guerra civil realmente era un estallido sin sentido de crueldad, de decepción del pueblo, y sus verdaderos héroes eran los más conocidos, expresivos no eran solamente rojos y blancos, era un movimiento dirigido por los campesinos llamados Makhnovtsi. Este movimiento se caracterizó por la desconfianza hacia los partidos, las partes no trabajadores y privilegiadas de la sociedad, y el rechazo a la dictadura, rechazo al Estado,
Y lo que, si os acordáis, en el libro lo capturaron Makhnovts, ese movimiento, no eran ni rojos ni blancos, era este movimiento. Porque aquí he visto yo en español que decían, por ejemplo, rojos, que quiere decir que hay muchas leyendas que no son como realmente pasó. Pues cuán diferentes fueron esas etapas, tan variada fue la actitud de Pasternak hacia ellas. Se tomó febrero con entusiasmo y escribió: «Qué bien te respiro en febrero». La crisis del gobierno provisional y el derrumbe general le causaron disgusto, lo llamó como el vómito de un borracho. Al principio le gustó también la Revolución de Octubre por su radicalidad, por las esperanzas que conllevaba para el pueblo, no le gustaban las medias tintas, y hasta el verano de 1918 consideró que la agitación de octubre precisamente era como una cirugía espléndida. No sé si acordáis, en el libro también hay una frase, una cirugía espléndida. Es como una finalización de un trabajo y gloriosamente comenzado, un trabajo largo y gloriosamente comenzado. Pero sin embargo, él reconoce también luego de más el comienzo del terror y lo encuentra con indignación y muy pronto se da cuenta que no tenía cabida en este nuevo mundo, que él no tenía ninguna cabida, y durante los 10 siguientes años él intenta adaptarse al nuevo orden, pero lo paga con la crisis mental y creativa, abandona sus últimas ilusiones. En 1922, él con su primera esposa visitó a sus padres en Alemania, y los padres estaban emigrados, y el día del viaje fue citado para ver a León Trotsky. Si sabéis, León Trotsky realmente en la vida real, el que formó un tren personal blindado que viajó frente a los frentes de la guerra civil como jefe militar bolchevique, y donde él, junto a sus dotes propagandistas y coraje personal, también mostró una evidente crueldad en la formación del Ejército Rojo, de las formas más severas. A la ejecución, por ejemplo, él hacía cosas a la ejecución de 1 de cada 10 soldados que podían huir de sus posiciones de combate, a semejanza de decimatio en las legiones romanas, de la que deriva la expresión diezmar. Trotsky estaba interesado en ese encuentro, en saber por qué Pasternak no trata el tema revolucionario en sus poemas. Y el poeta no sabía qué responder, pero lo dejaron continuar su viaje, y ahí realmente Pasternak tuvo una oportunidad de quedarse en el exilio, pero no quería hacerlo. Él quería volver, pero también él entendía que tenía que llevarse bien con las autoridades, de alguna manera, tenía que entenderse de alguna manera, y al volver, entre los años 23 y 28, escribe un poema glorioso a Lenin. En el año 25 sucede una terrible hambruna en Rusia, y Pasternak, como otros, no tenía los medios para alimentar a su familia, a su esposa, a su hijo, y él otra vez escribe un poema que se llama 1905 para el 20 aniversario de la primera revolución de 1905. Y el primer escritor soviético, Gorky, aprueba este poema, y como podéis entender, terminan las dificultades. Y él mismo dirá que acudió a este vulgar trato con el tiempo de forma consciente y voluntaria. El precio de esa transacción, para que lo ayude a salir, de esa transacción resultó alto. Él también otra vez comienza con tener una depresión severa, sigue con su depresión. En ese momento escribe otra vez a Gorky para que le ayude a salir al extranjero, y esta vez pide para salir, lo deniegan. Luego él pide por su mujer, que por lo menos que liberan a su mujer y a su hijo, pero también lo deniegan. Y como otros muchos poetas en aquel momento, estaba al borde también del suicidio, ¿no? Se sentía ya en una depresión muy profunda. Bueno, le salva de amor por esta vez, otra vez, una mujer que se convierte en su segunda esposa, que se llama Zinaida.
Pasternak empieza a escribir de nuevo, aparece la publicación que se llama Segundo Nacimiento. En mayo de 1934, ya estamos hablando de 34, llegó noticia de que había sido arrestado un poeta Mandelstam, no sé si conoces Mandelstam. Y Pasternak fue enseguida a hablar con Bukharin. Bukharin era un destacado político soviético y todopoderoso director del periódico Izvestia. Y la pena de muerte que tenían para Mandelstam fue conmutada por 3 años de exilio en campos. Sin tardar, en un mes le llama propio Stalin a casa también de Pasternak. Y Stalin lo que quería realmente saber de Pasternak si Mandelstam era un verdadero artista. Y Pasternak respondía de una manera que no era la cuestión, queriendo decir que la cuestión es humanitaria, no hay que salvar a una persona por ser, digamos, destacado artista, ¿no? Stalin le dijo, ¿y por qué no te pusiste en contacto conmigo? Porque él puso en contacto con otro dirigente soviético, con Bukharin, y le dice, ¿por qué no te pusiste en contacto conmigo personalmente? Haría lo imposible si supiera que arrestaron a un amigo. En ese momento Pasternak también dudó y dijo, pues la amistad entre mí y Mandelstam en realidad nunca existió. Y Stalin le contestó, pues los viejos bolcheviques nunca nos damos por vencidos con nuestros amigos. Y luego dijo, pues no tengo ninguna necesidad de llevar a cabo conversaciones extrañas para mí, y le colgó el teléfono. El último amor de Pasternak, Olga Ivinska, en su memoria se escribía que Pasternak conocía personalmente a Stalin, que en los años 20 Stalin había convocado a 3 poetas, Mayakovsky, Yesenin y Pasternak, para proponerles que traducieran los poemas de los poetas de Georgia, porque era también Stalin de aquella tierra. Y realmente Pasternak era uno de los 3 que haría estas traducciones. Quizás esto explica por qué Stalin habla tuteando con Pasternak. Y después de esa conversación, claro, Pasternak estaba muy mal consigo mismo porque él se sentía culpable, estaba intranquilo y tenía un sentimiento fuerte de la culpa porque no siguió el hilo de Stalin, no entendió a lo mejor que tenía que responderle, ¿no? Y además Mandelstam murió en los campos de trabajo dentro de 3 años, entonces él se sentía mucho peor todavía en años que venían, ¿no? En el mismo año, en 1934, hubo un primer congreso de los escritores soviéticos y Bukharin, el mismo Bukharin, dio a entender que Pasternak era el primero de los poetas soviéticos. Y porque en ese momento ya el primer poeta, Mayakovsky, ya se había suicidado. Y hay una anécdota que voy a un poco contar, de una anécdota en este congreso, que ocurrió que en este momento se construía el metro de Moscú y los trabajadores del metro que venían a saludar a los congresistas, y venía una mujer trabajadora con una herramienta muy pesada y Pasternak se tiró a ayudarle a quitarle su herramienta. Y claro, y luego tuvo que dar explicaciones por qué lo hizo, porque como se supone en aquel momento todo, la mujer, el hombre eran iguales, pero que seguía siendo caballero, seguía siendo de esa sangre azul, ¿no? Como se dice. Bueno, y otra curiosidad un poco más cruel, que 1/3 de participantes de ese congreso, 182 personas, de poetas y escritores, fueron y no solamente, es que murieron 182 personas de ese congreso, murieron en las cárceles en Gulag, y otras 38 también estaban represados, pero que no sobrevivieron, digamos más de 200 personas, ¿no?
Pues el régimen, como era ya, se ha dicho en público, era que un poeta, el primer poeta soviético, pues el régimen intentó motivar a Pasternak que escribiese sobre el tema soviético, le mandó entre otros escritores a las granjas colectivas que se llamaban kolkhoz. Y claro, él no pudo escribir ni una línea porque llegó de aquello con un sufrimiento, con un dolor en el alma, porque vio tanta desgracia, y claro, no pudo escribir nada. En el mismo año le mandan a París a un congreso de los escritores antifascistas, como también representante digamos, de la literatura rusa, ¿no? Él intentó, porque él estaba ya, de verdad estaba, ese papel del primer poeta soviético él no se encontraba bien con él, entonces estaba constantemente con una depresión muy fuerte, y no solamente con depresión, ya tenía una enfermedad mental de neurastenia. Y él intentó negarse, pero que era el orden personal de Stalin, entonces no pudo, tuvo que ir a París. De París volvió y estaba al borde de un colapso ya psicológico totalmente. Y él, afortunadamente, él se deshizo de este papel porque en ese momento la amante de Mayakovsky, Lili Brick, escribió a Stalin diciendo que están olvidando a Mayakovsky, y Stalin hizo una resolución ordenando que recuperara el legado de Mayakovsky, y ya, digamos, Pasternak un poco le dejaron en paz, ¿no? Y Pasternak dijo en ese momento: ahora que Mayakovsky ha sido puesto en primer lugar y se ha eliminado toda sospecha sobre mí, puedo vivir y trabajar como antes con un corazón tranquilo, al sentirse liberado, como he dicho, de la prisión que representaba ser el primer poeta soviético. Bueno, después de eso Pasternak se pone muy entusiasmado, empieza a escribir, y escribe incluso unas líneas elogiando a Stalin. Pero como resultado cae bajo de una críticas que, por ejemplo, que le reprochan el individualismo y la arrogancia, y dicen sobre él, hablan sobre él: solo deja el aire soviético entre su pequeño mundo. Solo deja que el aire soviético entre en su pequeño mundo cerrado a través de las grietas de la ventana, lo que significa que era ajeno a ese aire soviético, ¿no? Y sí, seguramente entiendo yo que ni a propio Stalin le gustaran esos poemas, por eso le empezaron a, digamos, presionar. Y probablemente también Stalin se desencantó con Pasternak y simplemente dejó de interesarse por él. Cuentan que alguien le dio a Stalin un libro de Pasternak para que lo leyera. Stalin leía, no era lector. Sí. Pero él dijo: pues no hay que perder el tiempo en tales tonterías, que dejó, así que ya dejó entender que no cuenta, ¿no?, con Pasternak. Y claro, empezó otra vez persecución de Pasternak, lo que toda la vida le afectaba esa persecución, ¿no? Y cuando empieza todo eso otra vez, él deja de escribir por un tiempo, bueno, lo que le ha salvado toda la vida, también hacía muchísimas traducciones. Por cierto, ha sido traductor de Shakespeare, de Hamlet de Shakespeare, de Fausto de Goethe, de otros poetas europeos, que ha sido un traductor de unas obras muy grandes al ruso. Pues también, asimismo, en esos tiempos fue el único que abiertamente defendió a los escritores acusados de ser antisoviéticos. Se dirigió personalmente a Stalin, ya en esta vez personalmente, que indultara al esposo y al hijo de la poetista Akhmatova, y logró que ambos fuesen liberados. En agradecimiento, Pasternak le envió a Stalin un libro de poemas georgianos. Y
también otro dato muy propio de Pasternak, él toda su vida ayudaba económicamente a los hijos y a los familiares de los poetas y escritores encarcelados y exiliados. Y Akhmatova también. Le dejaba Sí. debajo del colchón el dinero y se iba. Sí, ¿no? Sí. Porque el pastor lo pasaba muy mal, no Sí. tenía dinero ni Sí, ninguna pero posibilidad no, de ellos no pagar. tenían tanto dinero, pero que sí. No, pero Akhmatova estaba en muchas peores Sí, condiciones que él. sí, pero él ganaba con traducciones que realmente Y ella no podía. ella no podía, sí. Bueno, sin embargo, también en esos tiempos él estuvo obligado a firmar un manifiesto con otros escritores sobre la aplicación de la pena de muerte a los enemigos del pueblo. Y cuando le pidieron firmar para apoyar una ejecución de personas concretas, ya se negó. Su mujer estaba de rodillas, embarazada, pidiéndole que firmara esa ejecución, diciéndole que va a dar la luz a su hijo. Pero él le contestó que si lo firma ya no será el padre del hijo, que será el otro, porque diciendo que no será él mismo si lo firma. Y a partir de ese momento ya estaban esperando la detención de Pasternak, pero no se produjo. No se produjo y dicen, no sé si es leyenda, no sé si es verdad, no sé. Dicen que Stalin estaba revisando personalmente una lista de ejecución, estaba el nombre de Pasternak en esa lista y lo tachó y dijo que no toques este habitante del cielo, como diciendo, no toques este habitante del cielo, le tachó y dicen con eso que se salvó del arresto y de la ejecución. Pues Pasternak toda su vida, bueno, todos esos años se sentía culpable por no haber muerto en los campos de stalinistas, de no poder salvar a todos sus amigos, de que podía publicar sus obras que otros no podían publicar, y por no terminar su discurso. Y él, en este estado de cosas, empieza a escribir su obra, su única novela, en 1945. Le llevará a escribir 10 años y él será el doctor Zhivago ya. Él decía, yo tengo la culpa de todos y la novela es parte de mi deber. Y si acordáis, Yura Zhivago también dijo en el libro, no hay sufrimiento inmerecido. No sé si acordáis, hay una vieja frase cuando hablaban con Lara, no hay sufrimiento inmerecido. Así se sentía Boris Pasternak. Pues yo entiendo que Pasternak intentara, bueno, no solamente, creo que más gente también piensa que intentara volver a vivir su vida con este libro, con lo que gustaría vivirla, pero no habría logrado. Habiendo comenzado a trabajar de cerca de una novela sobre el destino de su generación, él comprendió cada vez más claramente que el precio era desproporcionado, que toda la revolución rusa no condujo a la liberación de los principios creativos, sino a la esclavitud final, al triunfo de lo menos relevante sobre lo principal. Esta cualidad de la vida rusa se convierte en su rasgo dominante en la novela, y la atmósfera del final del Dr. Zhivago, si acordáis, es precisamente de degradación y de desintegración, ¿no?, de Yuri Zhivago, y el entorno que está. A finales de 1946, en una sede de una revista literaria de Moscú, Pasternak conoce a Olga Ivinskaya y surge un flechazo. Pasternak por aquel entonces es blanco de ataques en la prensa debido a esa manía antisoviética de hurgar en su alma, Y Olga Ivinskaya era encargada de la sección de nuevos autores y amante de la poesía, y también en especial de la poesía del Boris, porque de memoria de adolescente ya sabía de memoria sus poemas. Boris era un hombre casado de 56 años. Ella era una joven madre divorciada que contaba 23 años menos que él.
también os parecerá un poco familiar, ¿no? Yo me refiero al libro. Bueno, todos los biógrafos de Pasternak han coincidido en afirmar lo difícil que resulta adentrarse en una de las mentes más brillantes del pasado siglo, así como en la compleja relación que mantuvo con su musa y último amor, por quien sin embargo no se decidió a abandonar a su esposa. Estaba hasta el final de sus días, estaba en ese triángulo, digamos, amoroso. A Ivinskaya le costó muy caro ser amante de Pasternak porque a ella, a 3 años de su idilio, digamos, ella cayó en garras de la KGB, acusada por vínculos sospechosos de espionaje, y así perdió el hijo que esperaba de Pasternak. El escritor, por el contrario, gozaba de cierta inmunidad por ser, entre otras cosas, como he dicho, del traductor de poesías de Georgia. Ivinskaya pasó 4 años picando suelo árido en el campo de trabajo, y mientras Pasternak traducía la segunda parte de Fausto y sacaba tiempo para escribir la novela que sería de mayor legado de su legado artístico. Tras la muerte de Stalin, Olga Ivinskaya recupera su libertad, la pareja retoma su relación, e incluso Olga alquilará una pequeña casa próxima a la hermosa dacha, la casa de campo de Pasternak en Peredelkina, la colonia de creadores construida a las afueras de Moscú como un laboratorio de escritorios financiado por el Politburo, por el gobierno soviético, en mitad del terreno boscoso. Ahí se ven a diario y Olga se convierte en su más estrecha colaboradora, edita sus textos, pasa a máquina el manuscrito del doctor Zhivago. Muerto Pasternak, Olga también fue detenida otra vez, por segunda vez, y otros 4 años pasa en Gulag, desde el año 60 a 64. Bueno, después de terminar en 1955 la novela, Pasternak ofreció el manuscrito a las revistas soviéticas, dos revistas soviéticas, que lo rechazaron. Solo después este libro, la novela, encontró su camino al occidente. La novela por primera vez fue publicada en Italia por un editor comunista, Feltrinelli. Si sabéis, quien creó el culto de Che Guevara, era también este editor Feltrinelli. Y pasando el manuscrito al occidente, Pasternak le dijo a la gente del Feltrinelli: usted me invitó a mi propia ejecución. Entonces él ya en ese momento entendía de que le va a costar algo, que por, digamos, editar el libro fuera de Rusia, ¿no? Porque eso era clandestino totalmente, ¿no? E incluso él, presionado, tuvo que enviar un telegrama a Feltrinelli para que no publicase ese libro, pero tenían un código entre ellos. Ellos se acordaron que si él enviara un telegrama en un idioma, hacer caso al telegrama, si en otro idioma no hacer ningún caso. Entonces al final el libro se editó, ¿no? Se publicó, sí. Tiempo después el libro se publicó en Holanda, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y la distribución gratuita del libro a los turistas soviéticos en la Exposición Mundial de 1958 o en el Festival de Juventud y Estudiantes en Viena en 1959 ya fue organizada por la CIA. Bueno, es un hecho probado y documentado. Y el premio Nobel ya se le otorgó en 1958 de forma acumulativa por contribuciones a la poesía lírica y por continuar con las tradiciones de gran prosa rusa. Y con razón se puede preguntar cuánto influyó la novela en el premio, porque la primera vez que Pasternak fue nominado al premio Nobel era en 1946, cuando empezó su novela. Y su nominación se repitió hasta 4 veces en total.
Seguramente en concesión del Premio Nobel en 1958 influyó como los medios occidentales prestaron muchísima atención a la novela y al destino de Pasternak. Y sabemos que el Comité de Nobel también tiene un trasfondo político y yo lo llamo las malas lenguas, pero yo lo llamo las malas lenguas, diciendo que hay malas lenguas para mí que dicen que es la única razón por la que otorgan el Premio Nobel a Pasternak, pero tampoco sí, porque realmente cuando él fue nominado tantas veces, fue nominado por diferentes personas célebres que eran totalmente, no tenían conexión entre ellos. Y ya desde el día de entrega del premio, 23 de octubre de 58, las autoridades soviéticas adoptaron una resolución el mismo día sobre que la novela era calumniosa de Pasternak. Y pues el gobierno soviético entendió que este premio era como un intento de aumentar la Guerra Fría. Y esto todo, la concesión del premio provocó la persecución de Pasternak en la prensa, la exclusión, le excluyeron de la Unión de Escritores de la URSS, insultos contra él desde las páginas de los periódicos soviéticos. Se realizaron mítines acusatorios en los lugares de trabajo a todos los niveles, donde se redactaron cartas colectivas de insultos con demandas de castigo para el poeta deshonrado. Incluso la organización de escritores rusos pues, exigía al gobierno ruso que expulsaran a Pasternak y le quitaran la ciudadanía soviética. Y pues incluso a raíz de todo eso surgió un dicho que está relacionado con Pasternak en Rusia. Dicen, no leí, pero condeno. No sé si no leí, pero condeno. Y realmente pocas personas en aquel momento habían leído la novela. Y claro, tuvo que rechazar, como sabéis, el premio Nobel, el Pasternak, con toda esa presión, ¿no? Luego, a raíz de toda esa persecución, él escribe un poema que se llama Premio Nobel, y otra vez consigue, también en plan clandestino, que lo quería leer. Sí. Me parece interesante. Venga. Estoy atrapado como en un redil. Hay gente, luz y mundo libre, pero a mí solo me saben perseguir. Para mí no hay salida. El bosque oscuro y la orilla de un estanque, el tocón del piano que queda al talar. No hay salida en ninguna parte. Pase lo que pase, me da igual. ¿Qué tipo de maldad he hecho? ¿Soy un asesino o una bestia? Yo hice llorar al mundo entero por la belleza de mi tierra. Aún así, ya casi abatido, sé que el tiempo llegará. La belleza y el mar serán vencidos por el espíritu de la bondad. Pues cuando se publicó este poema, pues ya llamaron a Pasternak en febrero de 1959. Lo llamó el fiscal general de la URSS y acusándole con el cargo de traición a la patria. Eso ya era última, digamos, gota, ¿no?, que le afectó muchísimo. Bueno, y no cabe ninguna duda, creo yo, que la persecución que sufrió Pasternak tras el premio le llevó a la tumba. Él ya no vivió mucho tiempo, vivió 1 año y medio. Murió de cáncer de pulmón 30 de marzo de 1960. A pesar de que era una persona muy sana por naturaleza, él se bañaba en un manantial cerca de su casa hasta finales de otoño, o se echaba, eso como en Rusia también hay mucho, que se echan agua fría en invierno, ¿no?, encima. Entonces hacía esas cosas, que él era muy sano realmente, una persona muy sana por naturaleza, pero eso es lo que le llevó al final a la tumba. Pues a su funeral acudieron miles de personas, a pesar de que hubo solamente un pequeño anuncio en los periódicos, pero alguien, no se sabe quién,
pegó carteles escritos a mano en el andén de la estación de trenes Kievski de Moscú, desde de donde se partían los trenes de cercanía hacia Peredelkina. Y hacia el cementerio donde se iba a producir el cementerio era Peredelkina, sí, era en el mismo sitio donde vivía. Pues esto, y aquí acabo, solamente para acabar, voy a decir una pequeña opinión. Para mí, la obra de Dr. Zhivago no es ni antisoviética, ni prosoviética. Para mí está esa obra al margen. Y lo mismo pienso de Boris Pasternak. Yo creo que no estaba ni a favor del sistema, no estaba ni en contra, en mi opinión, estaba fuera del sistema, para mí estaba encima de todo esto, ¿no? Realmente, como dijo el Stalin, era habitante del cielo, para mí también, ¿no? Y para él su obra era muy, muy importante. Él decía que la única razón por la que no tengo nada de que arrepentirme en la vida es mi novela. Y en el lecho de muerte dijo, me alegro antes de morir. Y a mi entender, a pesar de todo lo que ha pasado en su vida, él ha muerto feliz. Y lo que realmente llena de Boris, que ha muerto feliz, y lo que me enamora de ese escritor. Pues gracias, muchísimas gracias. Permitidme decir Boris Pasternak. En Rusia normalmente se dice Boris, no sí, Boris. Yo digo Boris, sí. La versión española es Boris. Sí, para entender qué pasó con la novela, por qué le persiguieron a Pasternak y por qué luego no gustó demasiado a la gente que leyó la novela, vamos a situarnos primero. Lo de la persecución. Estamos en los años 50 y es Khrushchev. Khrushchev es de cielo. Y una cosa muy rara, no estamos en la época stalinista. No tenía por qué haber una persecución de esta envergadura. Realmente hasta el final no se entiende del porqué de toda la persecución, porque es que cuando perseguían a Akhmatova, por ejemplo, Akhmatova sabía que la perseguían desde arriba, pero sabía que había muchísima gente de cultura, intelectuales, que la apoyaban. Sin embargo, en casa de Pasternak había muy pocas personas que no le habían tirado la piedra. Todos. Era como una voz común. Y una de las razones que podría ser importante es que en el año, no sé si sabéis, que en 1956 hubo una revolución en Hungría. Y la revolución en Hungría fue aplastada también por las fuerzas soviéticas, y a partir de entonces el gobierno de Khrushchev como que se asustó. Eso podía tener consecuencias, entonces la política recrudeció algo. Lo que podía haber pasado a lo mejor desapercibido antes del 56, tiempo después, en los años 60, por cierto, que condenaban a la gente, fusilaban, eso lo comentamos en Juan Bulgakov también, pero ya en los años 60, en 66 se ha publicado Maestro Margarita, ¿no? 66-67. Algo había cambiado otra vez, más de cielo, pero que los finales de los 50 fueron una época cortita pero un poco rara. Otro factor, mirad los premios Nobel rusos. El primero fue nominado, y es que no entró en la lista porque ya falleció. Entró en el 1901, en 1910 murió Leo Tolstoy. Fue el primero en aparecer en las listas, los nominados los rusos, y no le dieron el premio. Y luego el primero que lo recibe es Bunin. Es Bunin, 53. Y luego Pasternak. Mirad, Bunin, que era de los malos, de los blancos, de los inmigrados, que estaba totalmente en contra de la Unión Soviética, y el siguiente que le dan,
Pasternak. Desde luego en Rusia, en la Unión Soviética, en Rusia no, la Unión Soviética, lo entienden como una decisión política. Exactamente así. Y entonces viene esta novela que realmente no es tan drástica, porque si leemos, el mismo año salieron los hermanos y las hermanas de Abramov, que es sobre el pueblo, sobre la vida de la aldea, y bastante dura la novela, con algunas cosas críticas, y fue publicada. Y por ejemplo, el mismo Sholokhov, es que en Tigidón hay algunas páginas que sí que son perfectamente comparables al Doctor Zhivago, y no obstante le dieron a Pasternak. Confluyeron muchas cosas, realmente no sabemos exactamente lo que pasó, pero de lo que no cabe duda es que Pasternak, que toda su vida se estaba escapando, ya al final parece que no se escapaba. ¿Y por qué no se ejecutó lo que mencionó Elmira, de que ya le habían dicho que le iban a procesar como el traidor de la patria? Es que supieron que estaba mortalmente enfermo ya, que eso ya era el cáncer terminal, y que era cuestión de meses que se iba al otro mundo. Y entonces ya al final decidieron no ejecutarla, no empezar el proceso en este momento. Bien, ¿y qué pasó después? En aquella época Pasternak, cuando vio que no se publicaba en Rusia porque varios editores muy importantes, las revistas rusas, rechazaron la novela, él empezó a distribuirla, porque para él era muy importante que la obra llegase al público amplio. Empezó a mandar su obra a los escritores, a la gente culta, la envió también al extranjero. Y de los que la leyeron, incluso de sus amigos, las opiniones no siempre fueron muy positivas. Por ejemplo, Shalamov, que era un admirador y amigo de Pasternak, el creador el que pasaba por el Gulag, que ha creado los cuentos tan famosos, de los cuentos de Clément, de donde estaba el campo de concentración. Él no aprobó realmente la novela, lo habló de una manera muy delicada con Pasternak, pero no le convenció la novela, no le gustó demasiado. Anna Akhmatova fue aún más estricta, dijo que en este libro lo único que era bueno eran los poemas, la naturaleza, y la naturaleza, la descripción de la naturaleza, lo que le gustó. Luego, más tarde, la obra, cuando apareció en la Unión Soviética, fue en 1988. Y entonces tampoco gustó demasiado, tampoco convenció. Pero claro, fue la época en la que aparecieron al mismo tiempo, prácticamente, el Maestro Margarita llegó al público amplio, entonces Nabokov, entonces Platonov, entonces Babel, Mandelstam, Solzhenitsyn, Shalamov, todos ellos llegaron más o menos en esta época, a finales de los 80. ¿Y qué ocurre? Con tanta información, con tantos nombres que no se conocían, con tantas obras impresionantes, como que Doctor Zhivago era flojo. No había un tema tan candente, no había un arte tan impresionante, como la gente se aburría, hablaban que no terminaban de leer la novela, que no les convencía. ¿Cuáles son las objeciones, las principales objeciones que dice la gente que no les gusta la novela? En primer lugar, hablan de los personajes. Y lo que irrita a la gente en la lectura es que en el mundo de Doctor Zhivago todos los rifles disparan. Es que todos se conocen, todos se encuentran, todos... Siempre, es que esto... Hay muchas coincidencias, sí, entre ellos. Esto es que ya sí. te parece irritante, porque es que va a otra parte del mundo, a lo mejor a 5.000 kilómetros, y se encuentra otra vez con uno que lo conocía en Moscú. Y luego pasa andando hacia Moscú y venga, se encuentra con un muchacho que conocía. Y así todo, ¿no?
Esto no les gusta, claro. Si comparamos, por ejemplo, con León Tolstoy y la Guerra y Paz, en Guerra y Paz hay más de 550 personajes. Hay más páginas, sí, hay casi 1300 páginas, pero es que aquí también hay 500. ¿Y aquí cuántos personajes hay? Mucho menos, 50, 60. Y es como un serial grande, ¿no? Es como si fuera una serie, porque pasa un personaje a través de muchos años, muchos lugares, y debería de encontrarse con personas diferentes, pues están en su vida, luego se marchan y toda la historia se une por el personaje, como pasa, no sé, con el Teniente Colombo, una serie uno, luego otra, a lo mejor luego se encuentra con uno que ya conocía, pero bueno, más o menos los personajes son 4 o 5, claro, la complejidad, luego recordar a todos los personajes, te hace un lío. A mí me suena, ¿qué te parece que estaba? Pues, ¿dónde estaba? ¿Cuándo? Hasta el mismo Zhivago parece que se lía. Ya todos le empiezan a parecer conocidos. Otra cosa, son las reflexiones. Son las reflexiones y las páginas, por ejemplo, del diario de Zhivago. Un poco raras. Es que son reflexiones que no son muy terminadas. Y el lenguaje, de hecho, Nabokov es que no le gustaba nada de Dr. Zhivago, por varias razones. Porque él quería premio Nobel. No, Sí, vale, porque no él estaba le estaban nominando en el mismo momento, él quería es verdad. también premio Nobel. Pero exactamente él dijo de Dr. Zhivago que, hablando de que están leyendo a un doctor lírico que habla con un lenguaje a veces no demasiado refinado, de la calle y de una Chernyshetsky Charsky. Charsky. Es encantador de Charsky. Charsky fue una escritora muy popular en la Rusia de los principios del siglo XX que escribía novelas de amor, sobre todo de mujeres, para mujeres. Era una típica muchacha de allí. Bueno, la verdad es que si leemos a Lara, es que Lara es perfecta. No, Es que puede hacer todo lo que sea y de repente es que es la mejor. Es siempre guapa, siempre todo le sale bien, siempre a todo el mundo le cae bien, siempre un triunfo, ¿no? Alrededor. tiene su encanto. Entonces, claro, es totalmente contrario a lo que es Nabokov. Nabokov, que siempre llegaba hasta el último detalle, que Lolita siempre es una obra totalmente perfecta, porque está absolutamente todo calculado. Allí no hay ni una palabra que esté mal puesta, es que está todo pensado. Todos los personajes están muy comedidos para él, tal y como él es el ejecutor, es el dios de la obra, ¿no? Entonces, es que no le podía haber gustado esta novela de ninguna manera. Sin embargo, le gustaba Pasternak como poeta. Sí, como poeta, le gustaba. Después y es verdad que incluso los estudiosos de Pasternak hablan de cierto kosnoязычие, que no se expresa bien en ciertos pasajes. Muy difícil, por ejemplo, cuando habla Lara habla con unos pasajes larguísimos, están hablando, Zhivago y Lara, y está diciendo que parece que está leyendo un discurso leyéndolo, escrito. O Dr. Zhivago, cuando escribe en su diario también, pues, las reflexiones que hace son muy verdes y no hay fuerza en ellas, no, es muy difícil de recordarlas porque son como que van y vienen y no define exactamente el pensamiento que quiere transmitir. Pero todo ello, en realidad, y ahora vamos a pasar un poco a la defensa de la novela, es porque es una obra y es un escritor muy peculiar y hay que verlo un poco desde otro punto de vista. Lo de los personajes ciertamente existe en la obra y hay que pensarlo, a lo mejor la idea que da Nabokov es acertada, Sí. porque en el sentido simbólico
tipología. Sí. Él está hablando de... Es un teléfono que está aquí llamando. Pulse para posponer. Chicas, es el del que está grabando, el vuestro. Ya. Bien. Lo que dice uno de los estudiosos rusos, dice, es que Zhivago vale, pero luego, por ejemplo, el Antipov o Strelnikov o Dudrov o Gordon o muchos otros personajes como Antipov el padre o Tiberzin, los tenemos que ver como tipos, personajes tipos muy concretos y propios de la época en la que lo está. Realmente es así. Él como que está intentando pintar un panorama histórico de la Rusia de entonces y está sacando a los tipos más importantes de la época. Y están todos allí, realmente. Un intelectual enamorado de la revolución, un intelectual de izquierda que está en contra, pero es muy filósofo y iba esquivando algunas como su tío, por ejemplo, ¿no? Las peripecias del momento. Luego un campesino que se une a la revolución, otro campesino que está en contra de la revolución. Pues va sacando los personajes típicos tipo de la época para reproducir el cuadro entero de Rusia, de la época histórica. Luego, si hablamos de su lenguaje, Pasternak tenía una teoría de que realmente lo que vale es el arte, como él dice, el arte es la vida, ¿no? Eso dice Zhivago, lo dice mucho. Y el arte tiene que aparecer en proceso de creación. Y precisamente este proceso de creación, el momento en el que nosotros estamos divagando, pensando en cómo definir la idea, es más importante que la idea definida. Es lo que él está diciendo, que es mejor perder a sí mismo que cristalizarse en una idea, ¿no? De que quedarse con una idea, como un tipo. Entonces, para él, lo importante es fluir, es seguir el desarrollo. Y el pensamiento siempre tiene que ser que le va a estar dando como que trabajando, como si trabajara una escultura, siempre dándole sin terminar nunca. Es el proceso que él intenta reproducir en la impresión, sobre todo de Dr. Zhivago. Y luego, para Pasternak, otro aspecto que me gustaría destacar, él decía que esta obra prácticamente anula todo lo demás que él había escrito antes. Es como lo que hizo Tolstói en el 81, que dijo: todo lo que yo había escrito antes del 81, reniego. A partir de ahora, sí. Pasternak hace lo mismo. Dice que es la obra más importante y es exactamente para lo que yo he estado viviendo y mi vida está aquí. Por cierto, Tolstói, que no lo destacan normalmente los estudiosos, es tremendamente importante para Pasternak. Es que el padre de Pasternak fue amigo personal y un huésped muy frecuente en Yasna Polyana, que ilustró los libros de de Tolstói. Y el mismo Pasternak, Boris, él estuvo y conoció a Tolstói de pequeño. Y la influencia de Tolstói realmente está de estas que, sabéis, de los libros que nosotros leemos en una edad a lo mejor anterior a los 12, 13 años, cuando todavía nuestra personalidad no está totalmente formada y ya pasan a formar parte de nuestra personalidad. Tolstói está dentro de la personalidad de Pasternak. Y en la obra de Dr. Zhivago encontramos, sin duda alguna, la guerra y paz, sobre todo cuando él escribe las reuniones sociales. Al principio se nota mucho, luego la guerra también se nota mucho. Sin duda alguna está la resurrección con la idea de Lara, con su caída, ¿no? Psicológica y su moral.
Y desde luego están las obras de la sonata de Kreutzer y el Diablo, con el mal del amor carnal, ¿no? Que siempre ha castigado tanto Tolstói, habló tanto en contra del amor carnal en su obra posterior al 81. Todo esto está allí. Y para Pasternak esta obra era especialmente importante porque era la reivindicación de su vida. Y lo dice el doctor Zhivago, lo dice que el arte es realmente la vida. Es lo más importante que tenemos es sentir la vida, reproducirla y construirla. Entonces lo que está construyendo con su obra, está construyendo la vida misma. Y otra de las cosas que es muy importantísima para él es el cristianismo. Cristianismo está el doctor Zhivago, de hecho, tiene paralelismo con el San Jorge, eso lo introduce él mismo en su obra, pero también con Jesucristo. Jesucristo es muy interesante que se reproduce las tentaciones de Jesucristo, las 3 tentaciones del diablo hacia Jesucristo. De hecho, Pasternak muchas veces en su vida y sobre todo en esta obra, alrededor de esta obra escribió muchas veces que la vida tiene sin el sufrimiento, no cuando nosotros la palabra se me ha ido, жертва, la Víctima. No víctima, sino que la vida tiene que ser una rendición. La palabra se me ha ido, rendición, no. Vale. Redención. Muchas gracias, la redención. La vida no se entiende sin redención. En parte por su culpa que siempre sentía de que él no había sufrido y sí tenía que haber sufrido, pero también está la idea cristiana que es muy arraigada en el cristianismo ortodoxo, de la redención, que es lo importante. Y en la vida de Cristo lo principal que él veía era la redención, porque la redención es lo que lleva a la vida. No hay muerte, es el primer título de la novela del doctor Zhivago, de 1948. No hay muerte, o no habrá muerte, perdón, no habrá muerte, en español sería. El doctor Zhivago pasa por 3 tentaciones del diablo. El hambre, la hambruna, que pasa en Moscú todavía, y la solventa. La segunda es la de orgullo. Eso es muy importante e interesante. Cuando él está en el campo de batalla también sale el salmo, por ejemplo, el salmo 90. ¿Os acordáis que él casi mata a un muchacho blanco? Y luego encuentra a uno de los suyos y luego a otro el blanco, y los dos llevaban el Salmo 90. Y el Salmo 90 es curioso porque el diablo, tentando a Cristo, con la segunda tentación de orgullo, reproduce 2 líneas de este salmo. A ver si el versículo 11 y 12 me reproduce. Bueno, ya para no alargarnos mucho, no voy a buscar. Entonces, a la tentación de orgullo, sobre todo cuando él está en el ejército y luego en los partisanos, que él hubiera podido hacer una carrera dentro, siendo doctor, siendo leal a las... y a él le tentaban con poder subir y tener sus privilegios, y sin embargo él dice que no hay que tentar a Dios. Y él no comete heroicidades. Él intenta volver a su vida otra vez. Él dice que no hay que tentar a Dios. No quiero ser Strelnikov, no quiero ser Antipov. Él huye de este orgullo. Y la última es la fe y el poder que le da el amor de Lara.
Y allí venimos un texto que es importantísimo para el doctor Zhivago y para Pasternak, que lo mencioné al principio, cuando están los tres niños, Tony, Yura y Misha, que son muy amigos y son muy seguidores del Lice de León Tolstoy, de la Sonata de Kreutzer y también del Significado del Amor. El Significado del Amor es un texto clave de Vladimir Solovyov, un filósofo ruso muy influyente. Y Vladimir Solovyov construyó una teoría que de hecho fue alabada hasta por Juan Pablo II, que leyó la obra de Solovyov. Solovyov dice que, eso sí lo leo, en el sentido de amor, Solovyov entiende la experiencia amorosa como revelación de la naturaleza del amante y del amado, imagen y semejanza de Dios y de su fin trascendente. Abarca desde la creación hasta su fin último. Lo que quiere decir es que para él la fusión que existe entre Zhivago y Lara es, primero, que justifica la vida de los dos, y segundo, que es esta unión imposible pero tan añorada desde Platón y su idea de andrógeno, del ser andrógeno, hasta Solovyov con su teoría del significado del amor, de que los dos seres que realmente se unen el amor, se fusionan el amor, ellos adquieren la semejanza de Dios, y es cuando el Adamo se vuelve Dios. Ellos hacen lo contrario, ¿no? De la caída del ser humano. A través del amor ellos vuelven a la condición de Dios y vuelven al paraíso, vuelven a la vida a través, y la muerte, ya no hay muerte con este amor. Él también se va de este amor, no lo pierde, pero él en su vida terrenal también rehúsa el amor y entonces ya muere como... su muerte es como el paralelismo con la muerte de Jesucristo. Su muerte es ya el final de su vida, porque él va a este sacrificio, sin sacrificio, sacrificio no hay vida humana, decía Pasternak. Este sacrificio es lo que realmente justifica la vida, lo que termina para él la vida, y él va con toda la conciencia hacia este sacrificio y llega hasta el final. Entonces, para Pasternak el significado era este. Él veía el significado de su obra en todas estas claves. Ahora, se puede también leer como una caída antropológica, también se lee como, y lo que nosotros estamos viendo ahora, de la degradación antropológica que ha seguido a la revolución, a todos los cambios que primero surgían con las ideas tan buenas. Y entonces quería, para referirme un poco a la actualidad, leer esto. Lo que me refiero a las palabras de Lara cuando están hablando de lo que Yuri y Lara están hablando de lo que está ocurriendo en el país. Y ella está hablando de distintas fases por la que pasa el país. Y es muy curioso porque habla de la degradación y de lo que está ocurriendo, que al principio todo empieza con buenas intenciones y luego todo termina en un desastre, ¿no? Y que nadie ya escucha que no encuentra ahora, he perdido la cita. La revolución se ha producido sin intención, como un suspiro cuando se ha contenido demasiado tiempo el aliento. Cuando ella está planchando y le habla de todo esto. No, esto ya está cuando están ya en Barikina. Eso ya al final, sí. Bueno, lo que está pasando ahora en Rusia realmente reproduce en mucho sentido lo que le ocurre a Lara y a Zhivago. A mí me consterna saber que
y lo hablaba en el vídeo que anunciaba el club de lectura, ¿no? Yuri Zhivago es en primer lugar un inteligente. Inteligencia es un concepto que recoge la Enciclopedia Británica, se refiere al grupo social típico producido en Rusia a finales del siglo XIX, que tiene los rasgos de intelectuales. Esta persona, claro, estamos hablando de un ideal, ¿no? Es una persona que posee amplios conocimientos en distintas esferas. Una persona, también un gentleman, ¿no? un gentil hombre, que sabe portarse bien y va a portarse bien tanto con una persona que es de su rango como mucho inferior, sea como sea, siempre será correcto con todo el mundo. Pero lo que es importante, muy importante para la inteligencia, y de eso hablo por ejemplo de Yuri Lotman, es que sea una persona íntegra moralmente. Son personas que elaboran sus principios morales a través de una reflexión profunda y que no termina nunca. Eso es lo que está diciendo Pasternak. No se puede cristalizar, no se puede volverse a una idea y congelarse en ella, ¿no? Siempre tenemos que ir reflexionando sobre lo que está haciendo, cambiando, pero siempre tenemos que ser fieles a nosotros mismos, no a lo que diga uno. Siempre escuchar lo que dice tú. Y lo que está pasando ahora y lo que el doctor Zhivago es un inteligente, desde luego, una persona totalmente íntegra que siempre escucha a lo que su corazón, lo que su conciencia le dice. Que Pasternak, por cierto, lo ha dicho Elmira, que algunas veces lo ha esquivado, pero el doctor Zhivago lo hace totalmente íntegro. Eso es un tipo que parece que lo encontramos cada vez menos en la vida actual de Rusia. Y estoy hablando de que últimamente me puse a revisar los comunicados que hicieron las personalidades de la cultura rusa, sobre todo los escritores y los músicos importantes rusos, y es aplastante, la aplastante mayoría está en contra. La aplastante mayoría. Y muchos de ellos se expresaron con unas palabras de una crítica muy dura. Y no, eso parece que está en un desierto, no le está oyendo a nadie. Eso es tremendo, porque yo creo que eso no se ha producido ni en los tiempos soviéticos ni en los tiempos de los zares. Porque ahora mismo a los intelectuales no se les está escuchando. Y es una necesidad para Rusia, para todos los países, para Rusia, ahora es encontrar a este inteligente, a estas personas íntegras, y que otra vez que haya más que hablen en la sociedad, que se escuche su voz, porque ahora mismo, por desgracia, o no estarán allí o no le están escuchando, por desgracia. Sin embargo, como vemos, la revolución no les mató a todos, así que vamos a esperar que resurgirá la inteligencia rusa y la escucharán el día de mañana. Bueno, muchas gracias.